La combustión espontánea humana es el término que se ocupa para describir casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente. En los últimos 10 años se tiene registro de 24 casos de muerte por combustión espontánea. Cada uno de ellos ha sido estudiado por los expertos, bomberos, forenses y científicos. También se cuenta con el registro del testimonio de personas que describen cómo presenciaron ver morir a la persona consumida por el fuego, sin una aparente fuente externa que lo provocara. En uno de los testimonios se describe cómo la víctima, aparentemente sin motivo alguno, comienza a vomitar fuego por la boca hasta que concluye siendo consumida por el fuego mismo. A la fecha, los expertos no han podido dar una explicación lógica a este extraño fenómeno. Se ha tratado de justificar diciendo que es producido por químicos internos en el cuerpo humano, que le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento. La verdad es que nadie sabe el motivo exacto de los factores que lo producen. La siguiente carta, escrita por Jonathan Hamilton, quizá pueda aclarar muchas de las incógnitas acerca del tema. La carta dice así: Mi padre, Christopher Hamilton, fue un huérfano criado en el monasterio de Santa Clara, un monasterio de orden franciscana ubicado al norte de Canadá. Mi padre nunca conoció el nombre de sus padres. Sin ninguna explicación, siendo tan solo un bebé, fue entregado a los brazos de uno de los monjes del monasterio. Esa fue la verdad que él siempre quiso que supiéramos. Pero ahora que él ha muerto, he encontrado un viejo diario de él que ha cambiado lo que yo creía que era el pasado de mi padre. Entre las cosas que descubrí, me enteré que el nombre de mi abuela fue Angelina. Encontré que ella provenía de una familia adinerada, perteneciente a un núcleo élite muy poderoso, pero con un lado terriblemente oscuro. Según los escritos de mi padre, mi abuela le confesó que su familia era parte de una sociedad secreta muy antigua, una comunidad que descendía directamente de Madre Lilith, aquella que fue la primera esposa de Adán, misma que abandonó el Edén por iniciativa propia. Esta comunidad está integrada por adoradores de las artes oscuras y fieles seguidores de Satanás. Mi abuela le confesó a mi padre que en el año de 1966 se tenía programado un rito que la involucraba a ella y a 11 mujeres pertenecientes a esta comunidad. Cada una de ellas había recientemente dado a luz. Por lo tanto, se contaba con un número de 12 recién nacidos. Todos y cada uno de ellos fueron varones, los cuales estaban sentenciados a ser sacrificados el 6 de junio del mismo año. Este solo era uno de los tantos actos aberrantes que eran cometidos en esta sociedad secreta, en la cual, según los escritos de mi padre, mis abuelos estaban involucrados. Una noche antes de la fecha dictada para el sacrificio, mi abuela, arrepentida y con temor de entregar a su hijo, escapó y encontró refugio en el monasterio de Santa Clara, en el cual yo sabía que mi padre había crecido, pero también, por otro lado, tenía entendido que él no sabía nada de sus padres o de su pasado. Los monjes, conmovidos por el arrepentimiento de mi abuela y con el sincero deseo de protegerlos, les brindaron refugio y los escondieron por su propia seguridad. Con el transcurso del tiempo, mi padre y abuela pudieron vivir tranquilos siguiendo la vida y costumbres que los monjes llevaban en el monasterio. Mi padre fue educado bajo los principios de la Iglesia Católica. Mi abuela, por su parte, ayudaba con las obligaciones y tareas del monasterio. Todo parecía que nada malo les pasaría estando en custodia de los monjes.
Mi padre y abuela se sentían seguros y protegidos, hasta que en el año de 1976, exactamente 10 años después de la cita del sacrificio, ocurrió un hecho terrorífico que golpeó la tranquilidad del monasterio de Santa Clara. Mi padre relata en sus escritos que esa noche tenía que participar en las actividades de la misa, pero que mi abuela le pidió que en esa ocasión fuera sin ella, porque ella no se sentía del todo bien y que prefería ir a la cama temprano para descansar. Y así, con un beso en la mejilla, mi abuela se despidió de su hijo para retirarse a descansar. Cuando se estaba llevando a cabo la misa, se escucharon unos fuertes gritos que pusieron en alerta a todos los hermanos. Alguien gritaba: ¡Fuego! ¡Ayuda, por favor! Los monjes corrieron para poder ayudar. Fue en ese momento cuando mi padre sintió un fuerte dolor en el estómago, seguido con el terrible presentimiento de que su madre estaba en peligro. Él escribió que con desesperación corrió con todas sus fuerzas hacia la habitación de su madre. Cuando él estaba a punto de llegar, uno de los hermanos lo abrazó fuertemente, impidiéndole seguir adelante. Lo que mi padre describe a continuación es espantoso. Ciertamente el fuego provenía de la habitación de su madre. Él cuenta cómo escuchaba los gritos de agonía y sufrimiento de su madre, mientras era consumida por el fuego. Cuando los monjes pudieron extinguir el incendio, ya era demasiado tarde. Y así fue como en la maldita noche del 6 de junio de 1976, mi abuela murió. Mi padre cuenta que nunca se pudo recuperar de ese terrible incidente. Él describe que sus peores pesadillas era presenciar a su madre morir sin siquiera poder hacer nada para poder ayudar. Con el tiempo, mi padre crece y deja el monasterio en edad para poder acudir a la universidad. Mi padre siempre fue una persona muy reservada, un hombre de familia admirado y querido por sus amigos y compañeros de trabajo. Mi padre me crió siguiendo los principios de la Iglesia Católica. Nuestra vida siempre fue muy tranquila y normal, hasta que llegó el trágico 6 de junio del 2006. Fue un día martes, en el cual acudí a la escuela como cualquier día normal. Mi padre dijo no querer ir a trabajar en esa mañana. Le pregunté si se sentía mal y él me respondió: no, solo quiero tomarme un día personal. Cuando regresé de la escuela, mi padre estaba esperándome en casa. Comimos juntos y después decidimos ver una película juntos. Al terminar la película, siendo todavía un poco temprano, le pregunté si quería ver una segunda película, pero él dijo que estaba un poco cansado y que prefería ir a la cama temprano. Él se despidió y se dirigió a su habitación. Yo, en cambio, continué viendo aquella película. A mitad de película, escuché un grito aterrador que provenía de la habitación de mi padre. Subí las escaleras lo más rápido que pude, y cuando me iba aproximando a su cuarto, me di cuenta que había humo que escapaba por debajo de la puerta. Cuando toqué la perilla de la puerta, esta se encontraba muy caliente, pero no me importó, porque lo que necesitaba era ayudar a mi padre. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que mis ojos veían. El cuerpo de mi padre se encontraba incrustado en el techo de la habitación, cubierto en flamas. La impresión de aquel horrible hallazgo me dejó paralizado, sin saber qué hacer o cómo poder ayudar a mi padre. Los vecinos llamaron a los bomberos cuando se percataron del humo que salía de la casa. Los bomberos tardaron poco tiempo en llegar y sofocar lo que restaba del cuerpo de mi padre. Extinguido el fuego, empezaron a investigar. Ellos estaban muy intrigados sobre la situación. Dijeron nunca haber visto algo parecido. Sin ninguna explicación lógica, el cuerpo de mi padre se encontraba en el techo, incrustado como si el techo mismo fuese una parrilla que hubiese consumido gran parte del cuerpo de mi padre. Su pierna y brazo derecho
se encontraban colgando y apuntando hacia el suelo de la habitación, pero la otra parte de sus extremidades fue consumida por completo, como si el techo los hubiera tragado. El rostro de mi padre estaba irreconocible, sin piel ni cabello, y con una espantosa expresión de eterno dolor y sufrimiento. Ninguno de los muebles de la habitación sufrió daño alguno. Los interruptores eléctricos de las paredes no mostraban ningún tipo de daño que indicara que el fuego hubiese sido provocado por los mismos. Algunos objetos de plástico se encontraban parcialmente derretidos por causa del intenso calor que aparentemente solo provenía del cuerpo de mi padre. Después de haber tomado fotografías y video de la habitación, procedieron a bajar los restos de mi padre, los cuales tuvieron que desprender del techo con herramientas especiales. Los bomberos, la policía y los forenses no pudieron dar una explicación lógica a la muerte de mi padre. Pasado el tiempo, uno de los investigadores me dio la siguiente respuesta: combustión espontánea. Desde aquella noche mi vida no ha sido normal. He vivido con temor, reviviendo en pesadillas la horrible muerte de mi padre. Los especialistas me han dicho que la combustión espontánea es un incendio producido por ninguna aparente fuente. Pero después de haber descubierto el viejo diario de mi padre, sé que ellos se equivocan. Sé que la vida de mi padre fue reclamada, al igual que la de mi abuela. Ahora, en revelaciones que se presentan ante mí en forma de sueños, sé que mi turno se acerca y que mi alma será reclamada para el 6 de junio del 2016. Mi nombre es Jonathan Hamilton, hijo primogénito de Christopher Hamilton, y a través de esta carta le suplico ayuda porque temo por mi vida.